ante la posibilidad de que pudiéramos estar frente a un paciente diabético. Sospechamos de diabetes. Muchas veces cuando hay simplemente antecedentes familiares, ¿no? O cuando el paciente viene refiriendo de un tiempo a esta parte, comienza a presentar muchas cosas, está tomando mucho líquido, está mencionando mucho. Así se presenta un paciente con síntomas de diabetes, ¿no? Entonces, hace un tiempo estoy notando que menciono mucha orina, grandes volúmenes de orina y que tengo mucha sed. Por ahí viene otro síntoma más, de la baja de peso, ¿no? Y el apetito, el deseo de comer. Esos son los casos más floridos, pero hay otros en los cuales el paciente no siente absolutamente nada. No siente absolutamente nada. Y la sospecha viene, o a veces por la edad, por el sobrepeso, ¿no? Y por sus antecedentes familiares. Por ahí, al antecedente de un aumento de triglicéridos, ¿no? Y puede venir por ese lado la sospecha. Y en otros casos no hay nada. No hay ningún síntoma, ningún dato que pudiera hacer sospechar que el paciente pueda estar diabético. Y, por sorpresa, cuando nosotros le pedimos una glucosa, encontramos que la glicemia está elevada, por encima del rango en el cual se considera ya diabetes, que es de 126 miligramos por ciento, de acuerdo al consenso internacional. Entonces, es un examen que siempre hay que pedirlo, sobre todo a partir de determinada edad. En los pacientes jóvenes, en los pacientes con diabetes tipo 1, el cuadro y los antecedentes son otros. Muchas veces el pediatra en los controles descubre el cuadro, ¿no? Y otras veces ya de joven, nosotros estamos hablando de diabetes juvenil, por debajo, cuando aquella que se presenta por debajo de los 30 años de edad, 30, inclusive hasta 35 años de edad, que es la diabetes tipo 1 o diabetes insulino dependiente. Porque la forma de tratamiento es con la insulina, debido a que estos pacientes, la causa de la diabetes en estos pacientes es la falta de insulina. A diferencia de la diabetes tipo 2, en el cual hay insulina y a veces hay mucha insulina. Lo que pasa es que no hay un número adecuado de receptores para la insulina o hay anticuerpos antirreceptores de insulina. Entonces, la determinación de la glicemia es una de las determinaciones bastante frecuentes en la medicina. ¿Cuál es el fundamento de esta determinación? Para el método que vamos a hacer nosotros ahora, ¿no? El método enzimático, el fundamento se basa en que cuando sometemos, es en el método enzimático, cuando sometemos a la glucosa, a la acción de una enzima, que es la glucosa oxidasa, se forma un compuesto que es la gluconamina más peróxido de hidrógeno. Y en un segundo momento, este peróxido de hidrógeno va a interactuar con una enzima, con otra enzima que es la peroxidasa. O sea, hay dos enzimas que trabajan en el método enzimático. La glucosa oxidasa, para formar la glucosamina, y la peroxidasa, que va a actuar sobre el peróxido de hidrógeno para formar una quinona, la quinonamina, de coloración rojiza, cuya intensidad viene a ser directamente proporcional a la concentración de glucosa. O sea, ese es el fundamento. ¿Está claro? Entonces, la glucosa de una muestra de sangre la hacemos reaccionar con una enzima que es la glucosa oxidasa. La va a oxidar y forma la glucosamina más peróxido de hidrógeno.
este peróxido de hidrógeno en un segundo momento reacciona con o la otra enzima del mismo reactivo, que es la peroxidasa, para formar una quinona, que da una coloración rojiza cuya intensidad es directamente proporcional a la concentración de glucosa. Todos los métodos enzimáticos que ustedes van a ver en el curso del curso se basan precisamente en la formación de peróxido de hidrógeno. Todos. Y en todos se va a formar una quinona por acción de la peroxidasa. El problema está cómo se llega a la formación de ese peróxido de hidrógeno. Va a variar indudablemente de acuerdo a la naturaleza de la sustancia que vamos a querer usar. Pero todos los métodos enzimáticos se basan al final en la determinación de peróxido de hidrógeno. ¿Está claro? Bien, ese es el método enzimático. El valor normal del método enzimático es de los 100 a 110 miligramos, de 60 a 100 miligramos por ciento. 60 a 100 miligramos por ciento. Antes había otro método que es importante que usted lo sepa, que es porque a veces se tiene información sobre estos métodos y usted no lo conoce, es conveniente que lo conozca. Era el método de Von-Immu. Fue el primer método para la determinación de glucosa y se basaba en el poder reductor que tiene la glucosa sobre el reactivo cúprico alcalino, para el ion cúprico convertirlo en glucoso, dando una coloración ladrillo, cuya intensidad era directamente proporcional a la concentración de glucosa. Entonces, este método dosaba a todos los elementos reductores, o sea, todos los elementos reductores que pudiera haber en sangre, ¿no?, que reducían el reactivo cúprico alcalino, o el biuretano. Indudablemente hay otros cuerpos reductores. Las proteínas son también un efecto reductor. Otros azúcares que no son glucosa, también tienen cierto efecto reductor. Y por lo tanto, nos daban un valor que era mayor que el que estamos viendo ahora por el método enzimático, que era de 120 miligramos por ciento. Ese era el valor normal de acuerdo al método de Von-Immu. Pero después, como este método usaba todos los elementos reductores que reducían el reactivo cúprico alcalino, entonces Somogy y Nelson idearon otro método. Dijeron, tenemos que eliminar todos los otros compuestos reductores. Todos los otros elementos reductores, dejando como único elemento reductor a la glucosa. Entonces, ¿qué hicieron estos científicos? Sometieron a la muestra a la acción de dos reactivos, al hidróxido de bario y al sulfato de zinc. El hidróxido de bario y el sulfato de zinc eliminaban los otros compuestos reductores, dejando como único elemento reductor a la glucosa. Por eso se le llamó método de la glucosa verdadera. Método de la glucosa verdadera. En tal sentido, los valores eran de una índole menor que mediante el método de Von-Immu, que era de 80 a 120 miligramos por ciento. De acuerdo a Von-Immu, era 80 a 120. Este método de Somogy era de 60 a 100, porque dejaba como único elemento reductor a la glucosa. Este método enzimático que estamos viendo ahora es igual que el del Somogy, indudablemente con procedimientos diferentes, pero que trata como único elemento a la glucosa. No comprende otros elementos que puedan tener capacidad reductora, porque acá no vemos la capacidad reductora. Acá no trabajamos con el reactivo cúprico alcalino. Entonces, este método enzimático nos da también la glicemia verdadera. Somogy y el método enzimático, valores normales de 60 a 100. Ese es el fundamento, ¿no?, de esta práctica. Pero ¿de qué factores intervienen en el mantenimiento de una glicemia? ¿Qué factores intervienen en que una glicemia sea de 100 o
de 120 o de 300. Hay varios factores. En primer lugar es la dieta. ¿Sí? Es la dieta. Si yo estoy en ayunas, voy a tener una glicemia. Pero si yo me hago esa glicemia, inmediatamente después de comer, voy a tener otra glicemia. O sea, el ayuno, la dieta, es un factor que interviene. Por eso que es importante siempre, cuando queremos saber los niveles de glucosa, hacer con los niveles basales, que implican 12 horas de ayuno. O sea, se le dice al paciente, no coma usted durante 2 horas, 12 horas, y a las 12 horas viene a hacerse su examen. Si el examen se lo hace a las 8 de la mañana, desde las 8 de la noche no debe probar alimento. Así se hace la glucosa basal. Pero después tenemos otros elementos que son sumamente importantes, que son los factores hormonales. Entonces, uno de los factores primordiales para determinar los niveles de glicemia es la insulina. La insulina, producida por las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas, que tiene como función introducir la glucosa dentro de la célula, utilizando receptores para esta hormona. Por lo tanto, la insulina es una hormona hipoglucemiante. Hipoglucemia. Es una hormona hipoglucemia. Pero existen otras hormonas, que son las denominadas hormonas de la contrarregulación, que tienen un efecto inverso. ¿Cuáles son esas? La adrenalina, noradrenalina y glucagón. Estas hormonas, por ejemplo, van a activar una enzima que es una fosforilasa. Eso me imagino cuando usted ya están haciendo metabolismo lúcido, ya lo deben haber visto. Entonces, se activa la fosforilasa por acción de estas enzimas, vía AMP cíclico, y de fosforilasa inactiva se pasa a fosforilasa activa. Y esta fosforilasa activa, ¿qué cosa hace? Hace que el glucógeno se transforme en glucosa 1-fosfato. Esa es la acción de la fosforilasa. Y de ahí, de glucosa 1-fosfato, vas a glucosa 6-fosfato y glucosa. Por lo tanto, estas son hormonas que intervienen en la glucogenólisis. Pero hay otras hormonas también. Ya no hablamos de adrenalina, no la adrenalina ni glucagón, sino hablamos, por ejemplo, de la hormona del crecimiento, la hormona y de los corticosteroides. Estas hormonas tienen un efecto antiinsulínico y que además favorecen la gluconeogénesis a nivel hepático. Gluconeogénesis y efecto antiinsulínico directo. Por lo tanto, son hormonas hiperglicemiantes. De ahí pues que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros a un diabético le administramos corticoides. Porque yo he visto pacientes que se han descompensado, ¿no? Han descompensado su diabetes por el uso de corticoides, aún estando en tratamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado. Indudablemente que si hay necesidad de usarlos, se usarán con los corticoides, pero con el debido cuidado. Quizás aumentando la dosis de antidiabéticos, controlando mejor la dieta o administrando más insulina en el insulino dependiente. Bien, entonces, esos son los factores que intervienen en la determinación de la glicemia. De acuerdo al Consenso Internacional, le decía que los niveles de glicemia por encima de 126 ya se consideraban diabéticos. Pero hay valores que están entre los 110, hasta 110 no acepta los niveles de glicemia, desde entre 110 y 125. Cuando estamos en ese borde, ¿qué pasa cuando estamos frente a un paciente, ¿no?, que tiene 118 de glicemia?
¿Yo puedo decir que es una glicemia normal? No. No es una glicemia normal. ¿Es diabético? Tampoco. O sea, está en el límite. Entonces, a estos pacientes, lo que se hace es determinar si son intolerantes a la glucosa o son portadores de hiperinsulinismo. ¿Ya? Esas dos alternativas. Camino a la diabetes, hay dos estadios previos, que son el hiperinsulinismo. No estoy hablando de la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es aquella en la que no hay insulina. Por lo tanto, aquí tenemos que administrar la insulina para solucionar el problema. Estoy hablando de la diabetes tipo 2. Camino a la diabetes tipo 2, hay dos estadios previos. Uno es el hiperinsulinismo y el otro es la intolerancia a la glucosa. Intolerancia a la glucosa. Y después ya viene la diabetes. Entonces, hiperinsulinismo y la intolerancia para la glucosa son los que antes se denominaban, y algunos médicos hasta ahora dicen, no, es un prediabético. Porque así se considera, inclusive se hablaba diabetes química, se le decía a uno de ellos. ¿No? Diabetes química, ya esos términos ya no se usan. ¿No? Pero sí, algunos médicos todavía dicen que tiene prediabetes. Digamos, con más propiedad uno dice, usted sufre de hiperinsulinismo o usted sufre de intolerancia a la glucosa o usted sufre de diabetes, ¿no? Pero que definitivamente son estadios previos a la presencia de diabetes. Entonces, ¿cómo descubro yo esto? ¿Cómo descubro si hay un hiperinsulinismo o si hay una intolerancia a la glucosa? Pidiendo una curva de tolerancia a la glucosa. Un test de tolerancia a la glucosa. Solicito un test de tolerancia a la glucosa. ¿En qué consiste esta prueba? Esta prueba consiste en, primero, hacer una determinación de glicemia basal. Luego, hago mi determinación de glucosa basal. Y esa glicemia basal va a ser normal. Es normal. Y luego le doy de tomar al paciente entre 75 a 100 gramos de glucosa, ¿no? Como una limonada dulce, la tiene que tomar. Y comienzo a hacer determinaciones de glicemia a los 30 minutos, 60, 90 y 120 minutos, o sea, hasta las 2 horas. Hago mis determinaciones de glicemia. Y en esos mismos tiempos hago mis determinaciones de insulina. Pueda que la determinación de insulina, como la glucosa es normal, la determinación de insulina es normal. Sale, pues, por decirle, 15 miliunidades, normal. ¿Ok? Pero donde vamos a ver la variación es en los diferentes tiempos. Entonces, en una persona normal, los niveles de glicemia en todos los tiempos no pasan de 160 miligramos. Es obvio que tiene que aumentar la glicemia después de tomar una solución glucosada. A los 30 minutos puedo aumentar pues si era 90 o era 100 o era 110, ¿no? Puede elevarse en condiciones normales, ¿no? Hasta 130, 140, y a la hora puede estar en 160, y a la hora y media comienza a bajar, y a las 2 horas vuelve a su estadio normal, hacia su nivel basal. A veces puede haber un incremento de un 5% del nivel basal y eso se considera normal. ¿Ok? Esa es la curva normal de glicemia. O sea, no más de 160 miligramos por ciento, con recuperación del nivel basal a las 2 horas, quizás puede haber un incremento del 5% y nada más del nivel basal. Y lo mismo vemos con los niveles de insulina. Pueden aumentar al principio y después bajar, o sea, niveles basales. Pero, si nosotros vemos de que el nivel de glucosa es normal, el nivel de glucosa basal es normal,
que la tolerancia a la glucosa en las 2 horas de prueba es normal, pero vemos que hay un aumento en la producción de insulina, nosotros vamos a decir que hay un hiperinsulinismo y que gracias a ese hiperinsulinismo se metaboliza bien la glucosa. Pero ya nos pone en alerta a que hay algo que está pasando. ¿Por qué hay una mayor producción de insulina? ¿Es normal? No, no es normal, porque está pasando los niveles normales para la prueba. Entonces, a ese estado nosotros denominamos hiperinsulinismo. Pueda de que, a pesar de que hay un hiperinsulinismo, los niveles de glucosa sean mayores a los que les he referido antes. O sea, no sean hasta 160, que de repente pasan 200, 215, 220, 300, y que a las 2 horas el paciente no recupere sus niveles normales, sino se quede con una glicemia de 170. Entonces, ahí hablamos de intolerancia a la glucosa. Intolerancia a la glucosa. Segundo estadio. Que a pesar de haber una sobreproducción de insulina, no se logra metabolizar adecuadamente la glicemia. Entonces ya hablamos de una intolerancia para la glucosa. Entonces, esta prueba de test de tolerancia a la glucosa e insulina es sumamente importante para poder determinar en qué estadio se encuentra el paciente. ¿Está claro? ¿En qué paciente nosotros vamos a pedir este test de tolerancia a la glucosa? Vamos a pedir en todo paciente que obtengamos una glicemia en valores por encima de lo normal, pero que no lleguen a los niveles de diabetes. Indudablemente, si tengo un paciente con una glicemia de 200, ¿ya para qué va a pedir test de tolerancia a la glucosa? O de 150, ¿para qué va a pedir test de tolerancia a la glucosa? Sería contraproducente, ¿no es cierto? En ese caso, si ya encuentro por primera vez a un paciente que me trae una glicemia de 150, le pido una hemoglobina glicosilada, ¿no? Es la hemoglobina que se impregna de glucosa, llamarlo de una forma muy simple, ¿no? Y que me da una idea no solamente del nivel de diabetes, sino el tiempo en el cual ese paciente ha tenido una glicemia elevada. Sobre todo el tiempo. Lo normal es hasta 6%. Ese es el nivel de hemoglobina glicosilada. Por encima de ese nivel, el 6%, ya entramos a tallar en los pacientes, sobre todo diabéticos. Porque ahí no hay intolerancia de diabéticos. Entonces, si yo encuentro una glicemia de 150, ya no le voy a pedir test de tolerancia a la glucosa, sería de más, pero sí le pido una hemoglobina glicosilada. Bueno, entonces, ¿en qué pacientes pido eso? En aquellos en que tengamos una glicemia por encima de los valores normales, pero por debajo de los niveles del diabetes. ¿En qué otro paciente debemos de pedir un test de tolerancia a la glucosa e insulina? En aquellos pacientes que tengan antecedentes de padres diabéticos. En aquellos pacientes obesos. Y en aquellos pacientes que tengan dislipidemia, o sea, aumento sobre todo de triglicéridos. Ustedes saben que el aumento de triglicéridos es dependiente de los hidratos de carbono. Entonces, no tanto de las grasas, sino de los hidratos de carbono, sí. Disculpe, ¿por qué tengo que pedir un examen de la medición de la insulina o un test de insulina en un paciente obeso si supuestamente tiene diabetes por la cantidad de carbohidratos que consumen? No, porque ustedes pueden tener un paciente obeso. Y no necesariamente Y yo he visto pacientes obesos que tienen su colesterol, su triglicéridos perfectamente bien. Y su glucosa perfectamente normal. Y sin embargo, ustedes tienen pacientes delgados y que se cuidan mucho en su cantidad física y dieta y todo demás, ¿no?
Y le dicen, yo no pongo nada de grasa, yo me cuido. Y tienen el colesterol que vuela y la glucosa también elevada. Entonces, la obesidad es un parámetro que nos sirve como sospecha, pero de ninguna manera como seguridad. De ninguna manera como seguridad. ¿Ya? Entonces, si hay una hipertrigliceridemia, sobre todo aumento de triglicéridos, también debo en un paciente, pero una hipertrigliceridemia repetida, que yo trato a ese paciente con fibratos, ya debe normalizarse los niveles de triglicéridos. Le hago hacer una dieta y sin embargo, a pesar de la dieta y a pesar del tratamiento farmacológico, no baja. A ese paciente ya entra en sospecha, o se lo pido de arranque, o se lo pido después de un tipo de prueba, pero le pido un test de tolerancia a la glucosa en insulina. Muchas veces vemos eso. Si el paciente tiene un aumento de insulina, estamos hablando de un insulina, o es un intolerante a la glucosa, el tratamiento ideal es la metformina. La metformina. En dosis que pueden variar de 500 hasta 1000 gramos, dependiendo de los niveles y cómo estaba ese test de tolerancia. Una cosa es tener una intolerancia leve y otra cosa es tener una intolerancia importante. Entonces, la dosis la adecuamos al nivel de hiperinsulinismo o intolerancia a la glucosa. En el hiperinsulinismo también damos metformina. Solo metformina. Y obviamente dieta también. Pero ese son conceptos que es necesario que ustedes sepan, saber cómo manejan a la persona. Bueno, yo creo que con eso es todo. Ustedes tienen un seminario de diabetes, ¿no? Posteriormente, pues no vamos a insistir ya en temas de la diabetes, los síntomas que da, eso ya ustedes van a verlo en su seminario. ¿Alguna pregunta? Tenían que presentar un artículo, una traída. Tienes una. Vamos a escuchar rápidamente de su seminario. Me presentó un médico que no han podido venir. Así que les pido que una vez, ¿saben la discusión máximo 5 minutos? Muy bien. ¿Me dan sus discusiones bibliográficas? Es un solo artículo. ¿Tienes tu posición legal para? ¿Ah? Ya.